Bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra presentación del libro. Antes que nada, agradecer a la Cafetería El Péndulo por acogernos hoy en esta tarde para este hermoso libro y para esta presentación. Nuestro primer libro del 2025, presentación 2025. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos. Me permito presentar con quién voy a estar aquí esta tarde. Y voy a iniciar con Cita Patricia Flores Ángeles. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación, colectiva por la FES Zacatlán UNAM. Cuenta con 33 años de experiencia en diseño editorial y corrección en el Departamento de Tipografía y Diseño de la FES Zacatlán UNAM. Ha ejercido la docencia en escuelas particulares y en la FES Zacatlán. Ávida lectora y correctora de tesis como apoyo a los estudiantes. Muchas gracias por venir, Cita. Un aplauso, por favor. Me siento muy honrada de tenerte aquí. Ella es Lorena Sofía Granados Martínez. Ella es la no prologuista de Punto y Coma. Egresada de la UNAM, licenciada en Letras Hispánicas, trabajó en el proyecto Crónicas Españolas de Luis G. Urbina para el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Escribió el prólogo, que no es prólogo, y realizó la corrección de estilo de este libro. Muchas gracias y bienvenida. Y tenemos también aquí a nuestra autora, Gabriela Martínez Alvarado, historiadora de arte, con diplomado en arte contemporáneo y arte novohispano, curaduría de obra de arte, colaboración con Museo Memoria y Tolerancia, Museo Franz Mayer y Museo Soumaya, colaboración en diplomado en Camino Real de Tierra Adentro con el Museo Nacional del Virreinato, ama de casa, mamá, asidua lectora y escritora de toda la vida, buena escucha. Hoy presentamos su libro, Punto y Coma. Un aplauso. Ahora sí, empezamos. ¿Qué fue para ti, Sofi, el escribir el no prólogo? Bueno, algo que fue muy complicado, mucho. Creo que desde que mi mamá me pidió como que lo hiciera, que hiciera como la corrección, pues de este libro, fue un acercamiento muy diferente al que yo había tenido mucho tiempo, y traigo como un pequeño texto que me gustaría leer y creo que explica como mucho de este proceso de escribir el no prólogo, de corregirlo y volver a releer como punto y coma, como lo que es ahora. Y bueno, no soy muy buena improvisando, entonces por eso escribí como este pequeño texto. Recuerdo con cariño aquella época en donde la poesía era algo que encontraba en mi cama, unos cuadernillos engrapados que tiempo después descubrí que vendían en el metro, grandes poemas y pensamientos de la literatura universal, declamador universal y otros títulos. La poesía era aquello que encontraba en servilletas regadas por la casa, en un engargolado de hojas amarillentas que encontré en un cajón o en una caja, no recuerdo, en la emoción de hablar rítmicamente y descubrir que había dado con alguna rima. La poesía era sencilla, sonora y sensible. Yo no sé si fue ella, mi mamá, la que me acercó a la lectura o la lectura fue la que me acercó a ella. Sin embargo, cuando siempre estás rodeada de lectores, como los estoy ahora, por la escuela, por mi carrera, por mi profesión ahora, la clasificación, por muy necia que sea, se vuelve intrínseca. Hay gente que lee filosofía, hay quien lee novelas, hay quien lee desarrollo humano, fantasía, y por no hacer alarde de mis dotes libreras, hay quien lee poesía, y son personas muy extrañas y aún más quien escribe poesía. Una vez que se complejizó ese mundo, la poesía me resultó poco accesible de entender. La poesía tenía metáforas, medidas, ritmos. Debo admitir que releer, después de tantos años, lo que contiene punto y coma fue una tarea muy complicada. En primer lugar, porque me tocó reconocer que había algo de ese sonido y de esa sensibilidad que había olvidado y sobre todo que yo había negado. Justo, ¿a qué me refiero? O sea, en realidad
la poesía es algo poco accesible, pareciera para muchas personas. Y para mí leer y releer poesía después de lo que, algo que se había vuelto como tan complejo, fue un encontronazo con eso que yo creía que era la poesía y sobre todo con lo que yo recordaba haber leído como de la escritora aquí. Creo que Punto y Coma es un montón de recuerdos, es un recuento de personas, de situaciones, y ya ahondarán como más en lo que significa punto y coma, que yo recordaba, y de sensibilidades que de alguna forma también me había como negado a volver a sentir. ¿Qué es lo que es Punto y Coma? Es un libro de poesía con toda la sensibilidad a flor de piel, donde reconoce lo que es ella, lo que son otras mujeres, lo que son otras personas y lo que es todo lo que le rodea. Muchas gracias, Sofía. Sí, sin duda es algo súper importante o interesante saber desde tu perspectiva, ¿no? Tanto, y lo complejo que fue para ti escribir justo el no prólogo. Muchas gracias. Creo que Cita tiene una pregunta para ti. Yo sí tengo preguntas para la prologuista, sobre todo porque hace poco me enteré que era su hija. De hecho, yo no, como no está firmado, yo dije, bueno, prólogo, no prólogo. Dije, pero cuando empecé a ver desde mi vientre, mi mamá pretende que escriba un prólogo de sus sentimientos, cuando yo creo que ella compartió los sentimientos de Gaby desde que la llevaba en el útero. Y yo tengo esta pregunta: ¿quién es Gaby mamá? ¿Quién es Gaby escritora? ¿Y quién es Gaby la que da voz a las mujeres? Y yo creo que es para las dos. Ok, creo que era lo que mencionaba como en el texto que leí como hace un momento. O sea, yo aprendí a leer o empecé a leer pues porque tenía un ejemplo. Lo que leo ahora, y eso es a lo que me refiero también, es totalmente diferente a lo que mi mamá escribe. ¿A qué me refiero? Lo que yo leo, lo que yo entiendo como en este universo lector en donde yo soy una librera, yo estudié literatura, mis intereses se fueron hacia otros lados. Por eso es que también me costó como mucho trabajo volver a leer estos textos, porque en algún punto también era como de, yo no comprendo o no entiendo de alguna forma esta forma de escribir que es como muy natural, muy orgánico, exactamente, porque pues el panorama al estar rodeada de libros, se abrió bastante. Y entonces era como, ok, ¿cuál es el valor que tiene como punto y coma en este montón de libros que existen en una librería y en este montón de libros a los que tengo como acceso a leer en esta carrera, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, justo esta parte como de reconocer a esta persona que es una escritora y que toda su vida se la ha pasado con servilletas, con cuadernos, escribiendo absolutamente todo lo que puede, sobre todo lo que puede, sacándole historias a un montón de personas, y que es capaz como de empatizar con un montón de personas de todos lados. O sea, es una persona a la que se le facilita un montón hablar, y eso, o sea, sacar historias y reunir como esa parte, pues bastante interesante, ¿no? O sea, ese camino que existe como entre una persona a la que le gusta hablar, a la que le gusta platicar y a la que le gusta escuchar, cómo transforma como eso en lo que es punto y coma. Entonces, no sé si contesté como la pregunta, pero creo que esta persona que habla y que dice, y repito, que trae como todo el tiempo como una pluma y un papel a la mano para escribir lo que sea, o sea, esa es la persona que escribió punto y coma, pero pues esa persona en realidad habla y escucha desde muchas perspectivas y desde muchos lados. Ok, entonces podemos decir que tu mamá es polifacética, ¿no? Escucha, escribe, oye, hace las historias suyas. Y comentábamos hace poco, bueno, este libro trata muchísimos temas, pero no es un libro en el que nos tengamos que tender a llorar, a hacer, y tú lo resumes muy bien. Dice,
no es un libro sobre la depresión, no es sobre la edad, no es sobre llorar, sino de tener cada partícula del cuerpo a merced de los sentimientos, de sentir y de empezar cada día. Y pues yo creo que esa es la tarea que le estás dejando, Gaby. Ven a la escritora, a la madre, pues es bien diferente, ¿no? Porque la mía, acepto, es una señora, Isa muy rico, es mi mamá, pero es otra mamá, ¿no? No es una mamá que le dio por escribir, no una mamá, son diferentes las mamás, ¿no? Y ahorita estamos con una mamá más interesada en escribir, en expresar lo que los demás dicen. Y bueno, yo tengo un sobrino que dice que también su tía habla mucho y me dice, ay tía, dice, contigo tengo que hacerme la idea que todo el mundo te diga licenciada, ¿no? Dice, porque siempre estás platicando y diciendo, y bueno, yo a Gaby la veo así como la persona que se interesa por los demás, que tiene un oído para todos. Y tú, Gaby, ¿quién es Gaby? ¿Quién es Gaby? Bueno, yo siempre he creído, y le comentaba a Pati hace un momento, yo desde muy pequeña empecé a creer, a pensar y a preocuparme por situaciones que no me tenían que preocupar como niña. Esa es la realidad. A veces me preocupaban que a la vecina le pegaran porque escuchaba cuando le pegaban, o a los niños los regañaban. Entonces, yo creo que soy alguien que siente más allá de lo que debiera y que se pone en los zapatos de los demás. Aprendí a ponerme en los zapatos de las demás personas cuando escuchaba a estas mujeres que decían que eran maltratadas, cuando escuchaba a los compañeros que decían que sus papás ya no vivían juntos, y toda esa problemática pues yo la escribía y la hacía mía, y hasta la fecha es lo que hago. ¿Qué es lo que sienten las personas como para poderlo plasmar? Entonces tendría yo que sentirlo. No es como un libro de autoayuda y léelo y vas a estar súper bien, no. Es solamente coincidir en historias, en muchas historias que cada vez que escucho a las personas yo digo, oye, es que igual que yo, hasta ayer que hablaba con una persona me dice, te pasa lo mismo que a mí. Entonces es encontrar esa coincidencia a través de lo que los demás están pasando o están sintiendo, y que las demás personas encuentren esa coincidencia y digan, ok, ¿qué crees que esto que le pasó a X persona también me pasó a mí? Entonces es algo que es ordinario, es algo que es común, es algo que por lo que todos pasamos. Entonces yo creo que soy esa persona extraña que tiene ese pequeño don de poder ponerse en los zapatos de los demás. Nada más. Yo agregaría ahí un poco la sensibilidad que tienes. La sensibilidad que tienes para poder recibirlo y poder transmitirlo en estas palabras. Porque algunas personas sí escuchan, son buenas escuchas, pero tú tienes esa sensibilidad, tanto para recibirlo como para plasmarlo, y esto es justo, ¿no? Algo de lo que has hecho. Voy a cambiar un poquito, pero me gustaría saber, o que nos contaras un poquito del libro. ¿Por qué punto y coma? ¿Por qué no sé, solo Gabriela Martínez? ¿Qué tiene que ver el punto y coma y también la mariposa? No sé si nos puedas decir un poquito más. Exacto. Punto y coma es el terminar un capítulo y empezar uno nuevo. Pero punto y coma enmarcado con la mariposa es muy significativo para mí y para muchas personas. Es un movimiento que nació en Estados Unidos y que se hizo a nivel mundial para hacer visibles
las enfermedades mentales, como la depresión, como la angustia y todo este tipo de enfermedades por las que todos pasamos, pero que no se ven, no son visibles. Porque si nosotros vemos un enfermo de cáncer, decimos, ah, pobre, pues ya no tiene pelo. O sea, tenemos la manera de ver que se va degradando su cuerpo poco a poco. Pero una enfermedad mental no. Este libro nace a partir de una depresión profunda, en donde yo tuve ese problema. Mi cerebro dejó de producir cierta sustancia que no le permitía estar bien. Y yo ahí conocí a la depresión. Es terrible. Lo que es mental se vuelve físico. El tener miedo a dormir, el tener que pensar que te estás muriendo, el que sientes que te suda el cuerpo, que sientes que te mareas, que sientes se duerme tu brazo, te da taquicardia y dices, estoy a punto de un infarto. ¿Por qué? Porque lo que es mental lo va reconociendo nuestro cuerpo y lo va haciendo físico. Tuve que ir al psicólogo, al psiquiatra, y me decían, te tienes que medicar para poder hacer esta nivelación. Y me decían las personas, pero ¿por qué tienes depresión si todo lo tienes? Si tienes una gran familia, si te va bien, todo feliz. Sí, y eso es lo que decimos todos. Cuando escuchamos a alguien que dice, me siento mal, le decimos, ¿y por qué? Si todo lo tienes. Entonces, este movimiento, punto y coma, nace a partir de que debemos de ver que todos podemos pasar por estos procesos depresivos, angustiosos y de pánico, y que es general. Desafortunadamente, digo desafortunadamente porque tuvimos la oportunidad de estar en un colegio en donde me tocó ver un niño de 12 años hablando de la depresión, y él decía, ¿ustedes creen que a los niños no nos pasa nada? O sea, ¿ustedes creen que nosotros estamos bien? ¿Que no nos sentimos mal? Dice, ¿no se dan cuenta que nosotros también tenemos este problema? Que nosotros también nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados. Y ustedes dicen, ¿pero por qué si eres un niño? Lo único que te debería de preocupar es estudiar y ya, todo te lo resuelvo yo, ¿no? Dice, y esto muchas veces nos lleva a pensar en quitarnos incluso la vida, porque no sabemos cómo manejarlo. Punto y coma es eso. Punto y coma es un homenaje a aquellas personas que desafortunadamente terminaron con sus vidas por no saber o no encontrar la ayuda necesaria. Pero también es un homenaje a los que decidimos quedarnos, a los que decidimos continuar. Y coincidentemente me comenta Nora que hoy es el Día Internacional de la Depresión. Entonces, desafortunadamente es mal de muchos. Yo diría que todos en algún momento hemos pasado por esta situación. Yo tenía un grupo de amigos de más de 70 personas en el mundo. Nos veíamos por videollamada, porque esta depresión yo caí a partir del COVID. Y yo decía, ¿por qué me siento así? Y me dicen, ¿por qué tienes COVID de larga duración? Y hay muchas personas con tu mal. Cada vez que yo me unía a esta videollamada en donde nos juntábamos todo este grupo de personas, yo de repente veía que faltaba uno, de repente veía que faltaba otro, y un día yo me atreví a preguntar y dije, bueno, ¿y qué pasó con fulanito? Fulanito ya no está, porque decidió que ya no quería continuar. Entonces, este es el símbolo de punto y coma y la mariposa. Es un homenaje a los que pues ya no están, pero también a los que decidimos quedarnos. Entonces, las personas quieren hablar de lo que les pasa. Yo lo único que hago es escucharlas, adueñarme de sus historias y ponerlas a las manos de todos. Gracias. Gracias, María. Sí, sin duda creo que es muy importante
justo hablarlo en este sentido, ¿no? De punto y coma y la mariposa. Y tener justo lo que tú en algún momento has dicho, ¿no? Como tener los oídos, como decías, como tener los oídos abiertos y exacto, y poder escuchar, ¿no? A veces justamente es lo que necesitan o necesitamos en algún momento, ¿no? Como ser escuchados, pero no juzgados. Entonces yo creo que es algo súper importante y gracias por escribir este libro y realmente sin duda es un libro para todos y cuando lo empiezas a leer o abres el libro y te das cuenta y dices, ¿cómo? O sea, me está describiendo a mí, ¿qué está pasando, no? Gaby me describió a mí y eso pasó contigo, ¿verdad, Cita? Así es. Yo en punto y coma me he encontrado en las lecturas. Y bueno, déjame decirles, no es un libro que hable de depresión, habla de situaciones cotidianas, situaciones en las que nos vemos inmersos todos y de las que no hablamos, de las que callamos, callamos el maltrato, callamos situaciones que nos duelen. Y sin embargo, Gaby, con sus palabras, nos hace saber que todos podemos pasar por ahí, pero nosotros no teníamos esa capacidad para expresarlas, pero afortunadamente ella nos presta sus palabras, nos presta su voz y las expresamos. Yo me encontré, yo le he dicho, yo nunca he platicado con Gaby qué es mi vida, qué he hecho, dónde he andado, y sin embargo me he encontrado en una lectura que me ha hecho llorar tremendamente, ¿no? Porque cuando callamos los sentimientos, cuando no lo platicamos, pues se va formando ahí una tristeza tremenda que, bueno, a mí me agradó sentirla porque lloré y dije, caray, pues en este mundo no andamos solos, o más bien estamos solos, pero en otras partes hay similitudes, situaciones que viven otras personas sin importar el contexto. Entonces, pues sí, yo me he encontrado ahí y he encontrado lecturas de la vida de otras amigas que a veces nos contamos así nada más ciertos detalles y bueno, después sabemos desenlaces muy tristes, pero sí, yo me he encontrado ahí, me he encontrado en la lectura de Gaby y pues algo que le agradezco porque sí me ha hecho llorar. Yo sí les digo, no habla de depresión, no habla de que hay que arrojarse al suelo y llorar y golpearse, no, de ninguna manera. Habla de expresar los sentimientos, de sacar lo que llevamos dentro. Entonces en esa parte sí yo le agradezco a Gaby mis lágrimas, porque también se vale llorar cuando se lee. Gracias, Cita. Sí, sin duda este libro te ayuda a aflorar las emociones. Así es, ¿no? Cualquiera de las emociones, ¿no? Sí. Entonces, creo que tienes ahí una lectura. Yo hice un escrito para que conozcan todos qué vamos a hallar en este libro. Este libro da para mucho, este libro nos invita a tratar de salir de los problemas, reconocerlos y seguir, siempre seguir, ¿no? Bueno, punto y coma. Ay, déjenme ponerme mis lentes, se me olvida que ya no leo sin ellos. Punto y coma es encontrarse en los actos de la vida cotidiana a través de los ojos de una mujer. Gabriela Martínez Alvarado, quien expresa el dolor de una enfermedad, las lágrimas del desamor, el gesto para hacerse presente, el querer ser invisible para no ser maltratada, la ausencia forzada o fallecimiento de un ser amado. Ella da voz y presta su coraje al corazón y al alma que viene y quiere vomitar su enojo por el infortunio, por la situación que se vive. Presta voz al grito que no emite sonido y al cuerpo sin vida. Son letras que al juntarse forman palabras duras, rudas, que nacen de la necesidad de expresar una emoción, de botar un dolor, de hacerse presentes, pero también sencillas que hacen llorar cuando encontramos una palabra dicha por alguien conocido, un dolor callado o compartido.
un auxilio ahogado. Las lágrimas nos unen en un camino de hermandad, de saberse acompañado en el dolor. Es leer lo que no se sabía cómo expresar y que alguien hizo usando las palabras adecuadas. Es observar que sin conocernos andamos un camino similar, que este no es terso, que vivir no es fácil. Pero también encontramos consuelo, palabras de comprensión, palabras amorosas, palabras de agradecimiento, porque sufrir es humano y curarse un reto por cumplir. Es lo que yo encontré en punto y coma. Y bueno, yo le decía a Gaby, para escribir y expresar lo que se sienten las personas, primero ella tuvo que conocerse y expresar lo que es. Aquí hay un poema donde ella dice, yo soy de tal forma y expreso esto. Y entonces el curarse empieza por reconocerse y saber de lo que uno es capaz. Y pues yo creo que también conocer sus limitaciones, porque a veces quisiéramos volar y superar todo, pero no es tan fácil. Gracias, Cita. Creo que querías que Gaby leyera justamente ese poema. Así es. Se llama Me cansé de quejarme. Me cansé de quejarme de mi piel oscura, de mi cabello rizado, de mis manos gordas, de mi cuerpo mal formado. Me quejé de mi panza abultada, de las marcas en mi cuerpo, de mis piernas flacas, de mis brazos tamaleros. Me quejé de mis rodillas que duelen con el frío, que truenan cuando camino. Me quejé de mis pies planos, de mis dedos con callos, de las uñas que se entierran y de no aguantar los zapatos. Me quejé de mi nariz ancha, de mis ojos tan pequeños, de mis pestañas lacias, de mis labios no tan gruesos. Me quejé de mis orejas, que son grandes y abultadas, de no usar lindos aretes por los grandes agujeros. Me quejé de la joroba, por no caminar derecho, de mis glúteos pequeños y planos. Me quejé de todo, de lo que un día con amor me dieron, para cuidarlo y amarlo y sano mantenerlo. Olvidé agradecer a mi hermosa piel oscura, que gracias al recubrimiento no sufre de quemaduras. De un cabello rizado merece total agradecimiento, porque nunca ha necesitado de tanto mantenimiento. Mis manos gordas y grandes han cumplido a cabalidad, escriben y trabajan tanto sin quejarse de malestar. Mi panza es punto y aparte, cobijó lo más preciado que la vida me pudo dar. Las marcas no están de más, son batallas bien ganadas, que recordaré a perpetuidad. De mis brazos hablaremos, han cargado, arrullado, abrazado y acunado los más hermosos cariños. De mis rodillas diré que se han convertido en ese cascabel que anuncian los resfríos. Mis pies, como los grandes, han llevado esta carga durante años. Esta nariz es hermosa para lo que ha sido creada, ser la protagonista en el centro de mi cara. Estos ojos tan pequeños han mirado desde lejos lo maravilloso del mundo que Dios creó para verlo. Lo importante es lo que he sido, un ser completo y complejo a quien Dios ha bendecido. Gracias, Gaby. Voy a abrir micrófono para el público, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta para Gaby. No tantos, espérense tantito. ¿No?
Bueno, entonces podemos continuar, podemos, ¿nos puedes leer otro poema? Evoco a la vida por mi oportunidad y mi derecho a vivir plenamente como mujer. Imploro que me guardes respeto, porque merezco caminar sin miedo. Pido consideración a mi manera de vestir, a mi sexualidad y a mi deseo. Respeto a mi figura y a mi cuerpo. No eres nadie para criticar mi aspecto. Reclamo el derecho de hablar de lo que deseo, a luchar por mis ideales sin cuestionamientos. Exijo respeto a mi persona, a decidir cuántos hijos quiero, a quedarme a vivir sola sin sentir temor. Yo decido a quién en mi cama quiero. No pueden vulnerar mi derecho a negarme si algo no quiero. Tengo derecho a pedir mejor sueldo, prestaciones y mejor puesto. Tengo derecho a gritar cuando no estoy de acuerdo, cuando soy tratada como objeto y piensan que ser mujer solo es cuerpo. Lucho con la palabra que tengo cuando matan sus cuerpos, cuando son desaparecidas y asesinan sus sueños, cuando con sus manos las madres buscan con ahínco los cuerpos, cuando los hombres transforman en propiedad sus anhelos. Lucho por mis derechos a ser tratada con todo el respeto. Cita. Esto no es un libro de no solo encontrarse en la tristeza, ¿no? De luchar por lo que valemos y somos, no solo como mujeres, sino como seres humanos. Y tampoco es un libro que nos dice hay que ir con una sonrisa por todos lados, ¿no? Y aquí hay algo que me gusta reconocerme y también es mi derecho sentirlo, Gaby. Y se lo voy a leer si me permites. Se vale sentir mal, se vale sentirse triste, sentirse solo, se vale no querer levantarse, no tener hambre, no querer bañarse, se vale no tener ganas de hablar, se vale no querer escuchar a nadie, se vale querer llorar, gritar y patalear. También se vale golpear la almohada, se vale quedarse en silencio, no preparar la comida y no tender la cama. Se vale sentir desgano y no querer caminar. Se vale sentirse roto sin tener motivos. Se vale sentirse solo aunque haya muchos. Se vale sentirse perdido. Se vale querer huir y perder en el olvido. Se vale no querer despertar y por siempre quedarse dormido. Se vale mirar todo gris sin encontrar colorido. Se vale caer hondo, pero no quedarse hundido. No todo es para siempre, ya pasará ese desatino. Se puede volver a sonreír con toda certeza, yo te lo digo. Y es lo que me gusta, porque se vale sentirse triste también y se vale tener malos momentos. Y les digo, no es un libro propiamente del abandono, de la tristeza. Es un libro que le dice a uno hay que continuar adelante a pesar de los momentos difíciles. Sí, gracias, Cita. Y sin duda, así es la vida, ¿no? No todo es felicidad, no todo es tristeza, pero creo que este libro nos ayuda justamente a sentir, no necesariamente las lágrimas, no necesariamente la risa, pero justo abres el libro y de verdad hay algunos que pareciera que te está describiendo Gaby, ¿no? Está describiendo algunas cosas. Uno de mis poemas, bueno, es que son varios, pero el del café, ese me encanta. Es un poema que no sé si Gaby no los pueda leer. Y curiosamente yo me enteré que Gaby tiene una intolerancia a la cafeína, pero el poema está increíble.
Un sorbo de café, ese sabor exquisito, te emborracha el alma, te despierta el instinto, te hace retomar fuerza, replantear el camino, disfrutar la compañía o disfrutarte a ti mismo, tener una buena plática o recordar el pasado solito, tomar un sorbo da calma o te acelera el ritmo, el expreso del alma, el americano fortuito, cortado para el mal momento, intenso para el olvido. Un café por la mañana despierta al más dormido, retoma fuerza el habla y elimina lo cohibido, fortalece amistades, hace reunión de amigos, recuerda que con ginebra se llora a los que se han ido. A mi hermano. Gracias, Gaby. No sé, Cita, ¿quieras? Pues aquí seguimos leyendo, si a ustedes les gusta. Hay uno que me gusta mucho, sobre todo ahora que estamos, y espero que logremos algún día de respetar el vivir de las personas, el respetar su sexualidad, y pues que tratemos de no oponernos a que florezcan como se les dé la gana. Eso siempre y cuando dentro de pues el respetar a los demás y respetarnos entre nosotros. Y me gusta mucho. Me hablaron de campos y flores, me dijeron que la vida era bella, pero nunca me hablaron de sinsabores. Llenaron mi mundo de color rosa, de juguetes, amores y muñecas rotas. Me pusieron vestidos lindos, de moños, lazos y zapatos limpios. Me dejaron soñar mis fantasías, creer en mis príncipes de cuentos de hadas, pero nunca nadie hurgó en mi mente. Nadie imaginaba lo que ahí vivía. Traté de enderezar lo torcido en lo que la gente consideraba corrompido. Traté de cambiar, reivindicarme. Quise casarme y tener un hijo. Al hijo lo tuve y lo amé con esmero. Pero mi sentir siguió siendo incierto. Regresé al redil prohibido. Intenté cambiar y no lo he conseguido. Terminaré por aceptar que soy lo que Dios ha creado, el espíritu olvidado de un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Que si era extraña, tal vez lo fuera. Que si era tímida, a nadie nunca le preocupó mi extrañeza, el saber de mis grandes luchas internas. Que es pecado, no lo entiendo. Que si es anormal o vergonzoso, eso ya no importa. Déjenme realizar mis sueños, amar a quien yo quiera. Y si alguien corresponde a mi cariño, diré que valió la pena el haber nacido. Gracias. Estamos como por terminar ya ¿La pregunta? Sí, tengo una pregunta para Gabriela. Me gustaría saber, Gabriela, ¿cuál es tu proceso para creación de estos textos, de estos poemas? ¿Cómo lo haces? ¿Primero lo imaginas y después lo bajas? ¿O cómo se da tu proceso? ¿Cómo se da el proceso? El primero lo imaginas, no. Ese es el problema, que no lo imagino. Esto yo lo veo, las personas me lo platican. Esto es real, nada es imaginativo. Me platican sus historias y a través de sus historias, de lo que yo escucho, voy creando, voy pensando, ponerme en el lugar de esa persona y decir, a ver, ¿por qué te pasó esto? Y empiezo a analizarlo, y a raíz que lo analizo, lo empiezo a escribir y lo hago mío. Lo escribo en primera persona. Hay quien me ha dicho, oye, tú has sido violentada, a ti te ha pasado esto, has sufrido de cáncer. Y yo digo, no. Pero es que lo escribes como si te hubiera pasado a ti. Sí, lo escribo como si a mí me hubiera pasado, porque esa historia la hago mía. Pero todos los
poemas, todo lo que he escrito, no tiene un título. Este es un libro que no tiene títulos. ¿Por qué no tiene títulos? Porque puede ser la historia de cualquiera de nosotros. Puede ser la historia en donde tú digas, ok, esto es para mí. Hay una persona que se acercó a uno de los poemas y dijo, oye, ¿a ti te golpean? ¿A ti te ha pasado esto? Porque y yo le digo, no, es que esta es mi historia y cómo la escribiste es idéntico a lo que a mí me pasa. Entonces, esa es la razón por la que no hay un título, porque puede ser la historia de cualquiera de nosotros. No son historias que vengan en mi cabeza y que yo las intento. Bueno, el café sí, el cafecito sí, pero lo demás no, son historias y que son de personas, tienen nombre. Por eso también no se pusieron nombres ni dedicatorias, porque pues la situación está difícil. Dije, ¿qué tal si alguien me quiere demandar porque puse su nombre, no? Pero son historias reales. A lo mejor no son tan bonitas, pero yo creo que nos podemos identificar con cada una de ellas. Así es como surge. Gracias. Allá. Incluso visibilizar, perdón, ya te pasó el micrófono, visibilizar cada uno de los problemas, ¿no? Y eso justamente ayuda o fortalece a la persona para decir, o sea, no soy la única que está sufriendo o no soy la única que lastiman. Entonces eso ayuda justamente a poder sanar o poder salir de esto, ¿no? Ahora sí, adelante. Gracias. También para Gabriela. Creo que hasta ahorita lo que hemos conocido de tu proceso y del libro, pues narra muchos momentos de la vida, pero también como nos comentabas al principio, creo que me tocó mucho también el corazón, acerca de la depresión y de tu acompañamiento y escucha a todas estas personas que se preguntan por el vivir, pero también se preguntan por el morir. Me imagino, y a lo que hemos escuchado hasta ahorita, que también has estado cercano a muchas experiencias de vida, pero también de muerte. Entonces, ¿cómo ha cambiado en este momento de tu vida la concepción, tu reflexión, o cómo ha sido tu cercanía al morir de personas o a las distintas formas de morir que podemos experimentar como seres humanos, ¿no? Porque creo que también lo gritas en tus letras, el aferro a la vida, pero también el hartazgo a veces de ella. Entonces, ¿cuál podría ser como fruto de tus poemas, de tu libro, esta cercanía o esta nueva interpretación de la muerte? Bueno, yo la primera muerte dolorosa, bueno, toda la muerte es dolorosa, el que yo tuve tan cercana fue la pérdida de mi hermano, el trascender de mi hermano. Esa fue como la parte más dolorosa. Pero también fue la parte sanadora, porque yo digo, él tuvo un proceso de enfermedad y esta enfermedad lo llevó a la terminación de su vida. Y fue emotiva esta despedida que tuvimos con él a nivel familiar. Esa fue la primera cercanía. La segunda, ya en esta parte que hablamos de la depresión, fue muy triste, porque a mí me decían, bueno, fulanito ya no está porque terminó con su vida, ¿no? Pero estábamos hablando de una videollamada en donde nos reuníamos diferentes personas y no estábamos cercanos. Pero tuve una situación muy cercana de un vecino que él se sentía mal y decía, él era muy alegre, muy todo. Y un día salió de su casa y dijo, quiero hablar con alguien, necesito un psicólogo, necesito hablar con alguien. Y fue a ver un psicólogo que coincidentemente estaba en la iglesia cerca de donde vivimos. Y le dijo el psicólogo, ahorita tengo mucha gente, regresa mañana. Y dijo, no, yo necesito hablar con alguien, yo me siento mal.
y le dijo, bueno, ve a ver a la psicóloga que está en la iglesia de más abajito, ahí te van a atender. Y fue, y la psicóloga le dijo, ¿sabes qué? Es que yo ya me voy a comer, pero regresas el lunes, era viernes. Pasó, él llegó a su casa y se quedó dormido, y al día siguiente, en sábado, fue su hijo y lo vio que estaba tapado y dijo, mi papá está durmiendo. Se le hizo tarde, ni fue a trabajar, se quedó dormido. Después, fueron más tarde a verlo, dijeron, ya es raro, ¿no? Lo destapan. Él se había dado un balazo y nadie se dio cuenta. ¿A qué voy con esto? Él estaba buscando que alguien lo escuchara. Él dijo, yo necesito hablar con alguien. Y la circunstancia, yo no digo que el psicólogo fue malo, la circunstancia se dio y él así terminó. Entonces yo he encontrado, y hubo una persona que me dijo, las personas necesitamos ser escuchadas, no oídas, ser escuchadas, porque tenemos, yo no digo que yo voy a hacer la parte sanadora y yo te voy a decir, ya, con esto todo bien, ¿no? Soy terapia, no, porque ni soy psicóloga ni mucho menos. Pero sabes que el tener el interés de alguien, cuando alguien quiere platicar, cuando alguien quiere soltar y alguien se siente con esa atención, puedes salvar personas. Yo lo puedo decir porque de verdad vivimos en un mundo vuelto un caos, o sea, vivimos en una situación complicada. Y si aparte de eso no tenemos empatía, no nos escuchamos, no nos entendemos o nos atendemos, entonces no sé de qué sirvió. Y yo siempre he dicho, si este libro le sirve a una sola persona, con eso yo me doy por bien servida. Ese es el único motivo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo? En un país como México, bien se comentaba la parte cultural, cómo expresar emociones, sentimientos cuando pareciera que es casi pecaminoso, sobre todo incluso para el mundo masculino, como que a las mujeres se les permite más, y de repente esta parte de los niños, los adolescentes, que tienen como esta necesidad de decir, de expresar, pero incluso socialmente, mira, tú no sabes, este no es el espacio, no es para ti, tú no entiendes, qué complicado pienso que debe ser para quienes tratamos a veces de escribir una línea y siempre está como esta vocecita interior, o sea, pero tú, o sea, ni entiendes qué es, ¿no? O sea, tú para eso no sirves. Y yo he encontrado, al menos en este mundo de la poesía o las poesías, como dos grandes lógicas. O debe ser así como un iluminado, una mente brillante, alguien que tenga así como un encuentro muy fuerte con un ser superior, etc. O algunas otras personas que dicen, no, o sea, lo que te acontece en el día a día, si te detienes por un segundo a pensar, a cobrar como esa conciencia, siempre hay algo que decir, pero justo es esta prontitud, esta inmediatez, que yo lo veo ahora sobre todo con adolescentes, con niños, ¿no? Qué tan importante es desarrollar la sensibilidad que pienso que todos tenemos, pero que incluso en la propia escuela, ¿no? Formal, siéntate y cállate. Y empezamos desde el kinder hasta la universidad. Entonces de repente nos enfrentamos al papel en blanco y ahora tienes que escribir. ¿Y qué digo? Pues en mi vida, o sea, desde su propia perspectiva, desde sus propias vivencias, ¿qué podrías decir para quienes a veces tenemos como estos intentos de querer escribir, pero nos autosaboteamos, a veces quizá por todas estas malas
prácticas o estas malas, pues no sé si malas, pero que están aquí en el día a día, ¿no? Bueno, yo hablaría desde mi experiencia. Mi experiencia es que yo empecé a escribir hace muchísimos años, muchos años. Y siempre he escrito de la misma manera. Siempre he escrito de situaciones fuertes. Y cuando yo buscaba el apoyo para la publicación de un libro, a mí me decían, no, es que está feo lo que escribes, o sea, hablas de cosas feas, deberías de hablar del amor y de eso que les da a los jóvenes, ¿no? A los chavos, de cosas románticas. Y tengo 2 publicaciones, de hecho, por Conaculta. Conaculta describe mi manera de escribir como poesía en relación a problemática social. Así le pusieron. No sé si el término exista. Es cierto, no llevo como cierta técnica, cierta temática. No, mi libro es muy ordinario. Mi manera de escribir es muy ordinaria. Y muchas personas intentaron cambiarlo, muchas. Pero siempre fui bien necia y yo dije, no, ¿por qué? Si yo quiero esto. Y bueno, tuvieron que pasar muchos años hasta que encontré a Loto Editorial, gracias, para hacer lo que yo realmente quería. Y en esta oportunidad que he tenido de estar con chicos, con jóvenes, de poder compartir con ellos, yo les decía, yo también declamaba, ¿no? Como tú, pero yo declamaba a Amado Nervo, a Rosario Castellanos, lo que estaba en ese momento, lo que nosotros llamamos nuestros grandes. Sin embargo, cuando yo escuché a estos niños hacer poesía, declamar, y que aparte ellos hacían su poesía y hablaban de esta situación, un poema que decía, hazme caso, papá. Otro poema que decía, hablemos de solidaridad. Otro poema que decía, somos más que amigos. Y cuando yo les pregunté, me dijeron, es que ese poema es mío, ese es de mi compañera. Entonces yo encontré y se los dije, o sea, son seres realmente creativos, porque ahora ustedes están haciendo su poesía, porque ahora ustedes quieren ser escuchados. Entonces, continúen con ese hábito, porque finalmente un hábito así se hace. Escriban, hagan, y si tú crees en lo que haces, si tú estás seguro de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, por supuesto que puedes llegar muy lejos. Ellos hablan de lo que quieren, ellos hablan de lo que carecen, ellos hablan de lo que necesitan, y desafortunadamente lo que necesitan son a sus padres. Y tú dijeras, ¿por qué? Pues sí, ahí los tienen. Pero una cosa es estar. Y otra cosa es, realmente estoy contigo, realmente te entiendo, realmente te escucho. Entonces, yo creo que la poesía puede nacer en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier situación. Cualquier situación, aunque sea fea. Ahora, si es romántica, pues mucho mejor, ¿verdad? Más bonito. Pero yo lo creo así. Gracias. Vamos a terminar. No sé si quieras, Sofi, decir algo. Así estás bien. Pero antes de pasarte el micrófono, te quiero agradecer. Gracias por estar aquí, por escribir el no prólogo. De verdad me encantó leerlo y me puedo imaginar lo difícil que fue, pero fuiste muy valiente en hacerlo. Entonces, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por atreverte y gracias por dejarlo en el libro. Bueno, no, pues nada, o sea, para empezar los invito como a leer el libro, o sea, algo ahorita que me está como sonando mucho en la cabeza, es esta parte, ¿no? O sea, y lo dije como al inicio, o sea, estamos como muy acostumbrados también como a
creer que la poesía es como esta cosa inentendible, sublime y muchas cosas. Pero hay diferentes formas como de acercarse a ella, ¿no? Y creo que este ejercicio simple de escribir y de decir como en algún momento, en el momento en el que lo estás pensando como lo que piensas y plasmarlo y simplemente quedarte con esa idea y casarte con esa idea y seguir repitiéndolo, y esta cosa de por lo menos a una persona a lo mejor le puede como mover algo, creo que es como muy importante. Y nada, o sea, lo dije como también en un inicio, o sea, no sé si la lectura me acercó a esta escritora o fue la escritora la que me acercó como a la lectura, y en donde pues yo pude acercarme como y abrir mi panorama como un montón de cosas pues que para mí, siendo una niña que me acostumbré como a leer, pues en realidad me eran como muy ajenas, ¿no? O sea, no tenía yo idea de lo que era como un libro hasta que pues pude empezar como a leerla a ella. Entonces, pues nada, les invito como a leer el libro y a no creer que la poesía pues nada más es esta cosa sublime a la que tenemos como que buscarle una métrica, una forma, una sola forma de hacer poesía. Gracias, Sofía. Cita, no sé si quieras decir algo. ¿Todavía tenemos tiempo de leer algo? No. No sé. Tenemos... quiero decir algo. Ah, Bueno, sí, ¿alguien más quiere Participar. Yo cuando lo leí, al principio, como dijeron casi muchos, no lo entendía. Y pedí apoyo a un niño que lo leyera para que me dijera lo que entiende, ¿no? Luego pedí también el mismo ejercicio a un psicólogo que leyera el libro para ver si podemos coincidir en algo. Compartí el mismo libro a un empresario que lo lea y me comparta su experiencia. Y ya después nos reunimos para compartir nuestras lecturas y vimos que sí, el libro habla a todos de diferentes maneras. Cualquier persona desde su ámbito, puede ser un filósofo, puede ser un psicólogo, puede ser un sacerdote, puede ser un activista, encuentra una respuesta diferente y que responda a su necesidad. Por ejemplo, cuando presenté el libro a un empresario que estaba en una situación de quiebra en su empresa, cuando dijo punto y coma, encontró otras estrategias para empezar de nuevo. Ya estaba cerrando ya el negocio, una crisis, pero al identificar las causas que iban a llevar a la quiebra, pues digo, entonces vale la pena volver a empezar de nuevo. A un amigo que se dedica a dar pláticas de logoterapia, leyó el libro y coincidió con un autor que se llama Viktor Frankl, que es un autor que sobrevivió después de los campos de concentración y escribió un libro muy bueno, El hombre en busca de sentido. Porque cuando le preguntan a él, ¿no?, después de haber vivido esta experiencia, ¿qué siente? Dice que cuando hay un para qué se encuentra el cómo. Es decir, en la vida hay que encontrar el motivo para seguir luchando, ¿no? Y ese es el padre de la logoterapia. Pero después de leer el libro, punto y coma, a una catequista, un sacerdote, al leer el libro punto y coma, dice sí, este libro se puede dar el título el libro que abra la esperanza. Es decir, todos le encontramos una forma desde el campo en que nos involucramos. De verdad, ha sido una experiencia increíble y seguimos en la lectura. El libro ya está en diferentes manos y ayuda, ¿no? Una persona también, una madre soltera exactamente, que vino a platicar conmigo, yo le dije, bueno, ya te platiqué, pero aquí te dejo un libro, tal vez te ayude. Desde una situación muy tremenda, así como decimos en México, que estaba a punto de tirar la toalla.
pero después de leer el libro digo, sí, todavía mi vida vale, me da cuenta, tiene sentido, hay que echarle ganas. El libro le compartí con un activista, alguien que hace apostolado con los enfermos, también de bueno, punto y coma, puede decir qué bonito es la vida cuando se tiene a Dios. Es decir, cada quien le va encontrando una respuesta desde el punto de vista de su vida, ¿no? Yo felicito a la autora que nos da esta obra, estas herramientas que nos ayudan en nuestros campos de trabajo. Muchas gracias. Pues yo nada más quiero agradecer a la editorial Loto por haber traído punto y coma al péndulo y felicitar a Sofi por estar aquí la noche de hoy. Nosotros conocemos a Sofi ya de un buen rato y ahora ya me queda claro de dónde viene el talento y la sensibilidad. Ahora ya entiendo. Muchas felicidades, Gabriela. Muchas gracias y gracias al péndulo por darnos esta oportunidad de estar aquí y a este lugar increíble, y sin duda no podíamos estar más agradecidos de estar con este libro de punto y coma. Muchas gracias, Gabriela. El libro está a la venta aquí en la librería. Quien guste adquirirlo, está aquí en la parte de afuera, y pueden aprovechar también para pedirle a Gabriela si les puede hacer firmarle y tomarle la foto, tomarse la foto con ella, sin duda, ¿no? Aprovechar que está aquí, aprovechémosla, por favor. Y bueno, nosotros estamos muy agradecidos. Creo que no me presenté, soy Nora González, directora comercial de Loto Editorial, y es un gusto poder acompañar a Gabriela en este proceso del libro. Ha sido un caminar ya con varias presentaciones, y cada presentación es totalmente distinta, y de verdad muy agradecida con el péndulo de abrirnos sus puertas, y sin duda muchas gracias a todos por estar aquí, y gracias, Gabriela, por permitirme estar aquí. Gracias, Sofi, y gracias, Cita, de verdad es un gusto estar por acá, y creo que con esto terminamos la presentación. Quien guste adquirir el libro está en la parte de afuera y pueden venir aquí a tomarse la foto con Gaby. Muchas gracias.